acusándolo de que ha hecho algo malo, de que ha blasfemado contra el Espíritu Santo de Jesús. Miremos entonces, hermanos, este asunto. Si la misma conciencia en el día del juicio final, cuando Dios juzgue a los hombres, nos va a defender según las situaciones que se nos han presentado en la vida, a otros los va a acusar. ¿Cómo pudiera ser la conciencia entonces un error, un defecto? Si la misma conciencia nos va a defender, ¿verdad? La conciencia está ahí para decir lo que es verdad. A los que han hecho mal los va a acusar y a los que han hecho bien los va a defender. La misma conciencia. Miremos lo impresionante de esto, porque el ser humano a veces no entiende el poder de su propia conciencia. Y queda probado que todo ser humano necesita de su conciencia para que pueda defenderse en el día del juicio divino. Pero también puede venderla voluntariamente si quiere, y ya sabrá que será su propia conciencia la que lo acuse. ¿Será que la conciencia humana es enemiga de la salud del colectivo? Recordemos que este fue un asunto que se estuvo diciendo durante el 2020. Si así fuera, entonces las palabras de Dios no tienen sentido ni lógica, y el ser humano está relegado a ser como un animal, porque su conciencia es su peor enemigo. Mejor que simplemente fuera un mulo o un caballo que no tiene conciencia, y así será muy saludable, pero totalmente inconsciente. De todas formas, ya hemos visto que no hay tal cosa como un ser humano que no es consciente, ¿verdad? Aun y cuando el ser humano venda su conciencia, esa conciencia estará ahí, estará muy acallada, muy reprimida seguramente, pero en el día del juicio va a salir a flote y lo va a acusar la propia conciencia de esa persona. El segundo sofisma es cuando se dice que el Estado pretende promover la libertad religiosa, mientras estamos viendo que se limita la libertad religiosa. Miremos este tipo de contradicciones en el ser humano, y esto nos revela que no hay buenas intenciones con ese tema de la libertad religiosa, como ya lo hemos visto en recientes leyes de libertad religiosa que se han pasado en el estado de Alabama. Ahora, por la libertad religiosa, el Estado puede ponerle límites a tu religión, a tu conciencia. Entonces, ¿cómo se le pudiera llamar a eso libertad religiosa, verdad? Si fuera libertad verdadera, no pudiera tener límites. Pero nosotros sabemos que hay una iglesia muy interesada en ponerle límites a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia, y es la Iglesia Católica, que siempre está usando a los gobernantes para perseguir a todo aquel que no se someta a sus dogmas. ¿Qué es lo que ocurre en realidad entonces? Que ahora, en nombre de la libertad religiosa, los gobiernos persigan a quienes no obedezcan al Papa de Roma. Por eso vemos que aquí se cumple lo que dijo Thomas Jefferson: la verdad se defiende sola, pero la mentira siempre necesita la ayuda del Estado. Es tan verídico esto, hermanos. Es como que provoca ponerlo en la parte de atrás de un carro o de un bus de transporte público. Vamos al tercer sofisma, esta frase de discurso de odio, y es como una especie de arma retórica del lenguaje, ¿verdad? Es como una bomba nuclear de la palabra, en donde esta frase, discurso de odio, puede ser usada indiscriminadamente según convenga la situación. Por ejemplo, si hablas en contra de la religión que promueve y defiende el Estado, te van a etiquetar como que eres una persona que tiene discurso de odio. Pero claro que si hablas en contra de las religiones que persigue el Estado, entonces no pasa nada. Ahí ya no tienes discurso de odio. Y esto pasa porque básicamente nadie sabe qué es discurso de odio. Es una frase totalmente ambigua, de la que nadie conoce realmente su significado. Es lo que se conoce como ambigüedad del lenguaje. Son frases simplemente
sin sentido, que cualquiera las puede usar según sea su propia conveniencia para desprestigiar a su oponente. Este tipo de frases son como esa frase que decía la Iglesia Católica en la Edad Media, que era hereje, ¿verdad? Como que tú se la puedes poner a quien tú quieras y así puedes calumniar a esa persona y te puedes dar gusto diciendo mentiras sobre esa persona. Pero hermanos, nosotros no estamos en oscuridad para entender lo que ocurre aquí. Si a nosotros nos llegaran a decir que quienes guardan los 10 mandamientos tienen discurso de odio, nosotros sabemos que el que diga eso es alguien que está poseído por el demonio. Porque los que aman a Jesús son los que guardan sus mandamientos. Los que tienen amor son los que obedecen la ley de Dios. Los que guardan el día de reposo en sábado, los que adoran al Padre y al Hijo y no a la Trinidad, los que guardan la ley dietética de Levítico, los que cumplen con el diezmo, los que cumplen con guardar todos los mandamientos de Dios. Estos son los que han guardado aceite en sus corazones, que son esas lámparas. Y a estos son los que el mundo les va a decir que tienen discurso de odio. Es de locos si eso llegara a ocurrir. Pues hermanos, realmente sabremos que estamos en los tiempos del fin. Pero indudablemente nosotros vemos esta crisis de las vírgenes necias que quieren quitarle a las vírgenes sabias su aceite. Y una manera de hacerlo va a ser eso, desprestigiar a las vírgenes sabias, diciéndoles que tienen discurso de odio. ¿Por qué no entregas tu aceite? ¿Sabes? Tienes discurso de odio. ¿Qué es eso? No sé, pero igual lo tienes. Plop. Miremos entonces, hermanos, que si guardar la ley fuera discurso de odio, entonces Dios sería un Dios de odio, ¿verdad? No pudiera ser un Dios de amor. Es increíble las locuras que dice el ser humano. Y vamos al cuarto sofisma. Y se trata de esto que pasa cuando tú le predicas a los católicos y a los evangélicos y ellos te dicen que los estás atacando. Yo pienso que es una de las señales más claras del fin de los tiempos, ¿verdad? Porque como lo vemos en los principios del cristianismo, cuando el apóstol Pablo predicaba, muchos cristianos acogían la palabra con mucho fervor y emoción. Pero hoy ya ese no es el caso. La mayoría de personas son como que ya sé qué es lo que me vas a decir y no quiero saber nada de eso, sin que ellos siquiera se aperciban del engaño en el que se encuentran. Luego, si les muestras que están engañados, ellos empiezan a decir que tú los estás atacando. ¿Cómo se pudiera atacar a alguien al que se le está predicando el Evangelio eterno? Como dice la palabra, son las buenas nuevas. ¿Cómo puedes decir que te están atacando? Sin embargo, esto es lo que están diciendo estas vírgenes necias. Eso revela que estamos muy cerca del fin. De locos. Vamos al quinto sofisma. Cuando escuchamos de nuevo estas frases ambiguas que pretenden establecerse como leyes, como estas frases que uno lee, ¿verdad?, de la Edad Media, que en algún momento sí son frases muy célebres, pero que ya en nuestros tiempos realmente como que ya no hay personas que puedan elaborar una verdadera frase célebre. Y hoy escuchamos cosas como: tus derechos terminan donde empiezan los de los demás, o los derechos humanos son para los ciudadanos de bien, no para los criminales, o el ser humano tiene derechos humanos y también deberes sociales. Cada una de estas frases es usada por las vírgenes necias para limitar la libertad de conciencia de las vírgenes sabias, como para obligarlas a que vendan su conciencia, a que vendan su aceite, y que las vírgenes sabias se sientan obligadas a obedecer leyes religiosas establecidas por el ser humano y no por Dios. Es curioso que a la obediencia de esas leyes religiosas establecidas por el ser humano no se les llame discurso de odio, ¿verdad, hermanos? Es de locos lo que pasa en este mundo. Entonces a este tipo de frases se le conoce como reduccionismo moral.
y básicamente son frases usadas para establecer como una supuesta regla de oro, pero que a la final cambian de significado todo el tiempo según quien las interprete, porque son ambiguas. Vamos a mirar el caso de la primera frase, la cual dice que tus derechos terminan donde empiezan los de los demás. Es algo que uno escucha frecuentemente y sin embargo uno puede ver que es una frase que no tiene clara esa división entre los derechos de una persona y los derechos de otra, como para decir que ambos se anulan a sí mismos, ¿verdad? Y es como lo que se pretende decir. Tú tienes derechos y las otras personas tienen derechos y ambos derechos deben coexistir, y la manera para que coexistan esos derechos es que se limiten ambos derechos, tanto el tuyo como el de la otra persona. Si eso fuera cierto, entonces no serían derechos, ¿verdad? Estamos ante una vaguedad del lenguaje. Estamos ante una frase que a la final busca manipular a la persona en vez de establecer una verdad. Porque aquí no se sabe de qué derechos se hablan, no se sabe a qué se refiere cuando dice que terminan o cuando dice que inician o empiezan. Entonces estamos ante un sofisma y que trata de poner en fricción o en choque los derechos humanos, tratándonos de hacer ver que tenemos que someternos a los derechos de la otra persona y esa otra persona también tiene que someterse a nuestros derechos. El concepto es claro y el interés es inducirnos a violar nuestra conciencia. De nuevo volvamos al asunto de que si Dios creó al ser humano para que él pudiera vivir gozando de sus derechos, ¿verdad? Pues entonces Dios se habría tenido que equivocar si el ser humano no pudiera vivir en comunidad, porque literalmente siempre va a entrar en fricción con los derechos de las otras personas. Es decir, básicamente Dios creó al ser humano para vivir aislado, porque no pudiera vivir en comunidad. Si eso fuera cierto, entonces las sociedades nunca hubieran podido funcionar correctamente. Vamos a poner el caso de mi derecho a adorar a Dios, ¿verdad? Libremente, como yo quiero adorarlo. Y alguien me dice que ese derecho termina donde empieza el derecho de mi vecino a adorar a su Dios, ¿verdad? Como si ahora yo tuviera que poner un límite para adorar a mi Dios, para no entrar en un problema con mi vecino, que también está adorando a su Dios. Si ese fuera el caso, nadie pudiera adorar a Dios como lo exige Jesús. Recordemos que Jesús pide que adoremos a Dios con todo el alma, con todo el corazón y toda la mente. Es decir, lo más que podamos ilimitadamente. Eso significa que una persona no puede ser limitada en su adoración a Dios, ni por el Estado, ni por la mayoría, ni por su vecino, que porque él quiere adorar a otro Dios y se molesta porque yo adore a mi Dios, ¿verdad? Nadie tiene por qué molestarse si yo adoro a Dios a la manera en que yo lo quiero adorar y el otro quiere adorar a Alá a la manera en que él lo quiere adorar. Ni yo tengo por qué molestarme, ni él tiene por qué molestarse, ¿verdad? Pero es algo que empezamos a ver en estos últimos tiempos. Empieza de nuevo esta crisis como si volviéramos a la Edad Media y las personas empiezan a molestarse que porque alguien adoró a no sé qué espíritu, al chupacabras, y empieza a haber como una especie de cacería de brujas. Nosotros